Soy el abogado Omar Andrade Vallejo, abogado en el libre ejercicio de la carrera. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Corporación López Valencia por permitirme dar esta conferencia de manera virtual sobre el tema del juicio de amparo, conocido a partir de la Constitución de 2008 como acción de protección. Es importante señalar, en primer lugar, la corriente neoconstitucionalista que viene abarcando nuestra sociedad a partir de la Constitución de 2008. Esta corriente permite elevar a la Constitución en el más grado alto de jerarquía a nivel de derecho, es decir, pone a la Constitución en la cumbre de principios y normas que regulan la relación entre la sociedad y el Estado. Es importante destacar que para establecer la corriente neoconstitucionalista es necesario establecer las características que tiene esto. Y es importante destacar las siguientes: la fuerza vinculante que tiene la Constitución a partir del 2008, la aplicación directa de normas constitucionales y el sistema jurídico integrado por principios. Con este desarrollo del nuevo constitucionalismo, se acepta que la Constitución es la norma jurídica per se, de principios, y estableciendo parámetros para que la sociedad se rija en base a eso. Al juzgador le permite adecuar sus actuaciones en base a lo que verifica de manera constitucional. No puede establecer parámetros en contra de la misma. Eso sería contrario a lo que dicta ahora nuestro ordenamiento. Y eso lo establece claramente el artículo 424 de la Constitución, que específicamente indica: la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Y es así como, estableciendo esto primordialmente dentro de la Constitución, nos permite indicar que el rol de la misma es aplicación totalmente directa y debe ser, aparte directa, eficaz y rápida. En el Ecuador, a lo que hemos cambiado a partir del 2008 con este Estado constitucional de derechos, establecemos que los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, son de primer orden. Estamos hablando como el derecho al buen vivir, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, a la seguridad social, por decir unos cuantos. Son de rango constitucional y deben ser primordiales al momento de hacer cumplir la Constitución actual. Y al respecto es necesario indicar que la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos indica, o el Pacto de San José, como otros lo conocen, indica en su artículo 1, en su artículo 25, con numeral 21, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o en cualquier recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que ampare contra actos que violen derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Es decir, que todos los países miembros, los que se han suscrito al Pacto de San José, deben tener normados dentro de su ordenamiento jurídico, establecer los parámetros adecuados para que los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución sean de primer orden y tutelados de la manera correcta y efectiva. Por otro lado, debemos indicar que no solamente se debe contar con la letra muerta. ¿A qué me refiero con esto? No es necesario o no es suficiente contar con una garantía constitucional establecida, por ejemplo, la acción de protección, que la vamos a ver en un momento, sino es que es necesario que la misma Constitución nos dé las herramientas necesarias, y para eso el legislador crea lo que se llama la Ley de Garantías
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La misma se establece para regular tanto las garantías jurisdiccionales como el procedimiento de las mismas. El contar con estas herramientas es de suma importancia porque establece tanto al juzgador, a la sociedad y al Estado en una unión per se para acomodar las actuaciones de las tres instancias o personas que le he dicho, tanto el jugador como el ciudadano común como el Estado, en una sola línea constitucional, que sus derechos se establezcan bajo parámetros no solo del conocimiento público, sino que se establezcan de manera rápida y eficaz. Ahora vamos a empezar a analizar específicamente lo que es la acción de protección. Antes de la Constitución del 2008, conocida como recurso de amparo, es importante definir en primer lugar lo que es una acción. ¿Cuál es la diferencia con el otro recurso? En primer lugar es el nombre. Recurso de amparo a acción de protección. Un recurso se establece contra algo establecido, algo que ya se está ventilando, como el recurso de apelación, como el recurso de casación. Pero en cambio una acción es una nueva interposición contra el juzgador para hacer establecer algún tipo de derecho. Entonces podemos decir que acción equivale al ejercicio de una potencia o facultad nueva. En cambio, hablar de protección significa el amparo, la defensa. ¿Qué nos dice el concepto de esto? El poder jurídico que tiene el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a órganos jurisdiccionales para reclamar la satisfacción de una pretensión. Tanto el individuo ve en la acción una tutela de su propia personalidad, la comunidad ve en ella el cumplimiento de los más altos fines o la realización efectiva de las garantías de justicia, de paz, de seguridad, de orden, de libertad consagradas en la Constitución. Es importante definir que una acción constitucional, una garantía constitucional, tiene ciertas características como rapidez, sencillez, no es formal, tiene que ser aplicada de manera directa, garantiza la efectividad de derechos personales, es preferente y tiene el propósito de remediar con urgencia, de carácter urgente, los derechos constitucionales que se podrían encontrar en una vulneración o posible vulneración. Ahora vamos a establecer específicamente y hablar de la acción de protección. La norma suprema que nos abarca a todos nosotros, que es la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, establece en su artículo 88 específicamente lo siguiente: la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos o omisiones de cualquier autoridad pública, no judicial, contra políticas públicas, cuando supongan la privación del goce o ejercicio de derechos constitucionales y cuando la violación proceda de una persona particular. Si la violación de derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, se actúa por delegación o posesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. Esto es básicamente lo que establece la Constitución de la República, que es la acción de protección en nuestro ordenamiento. Su objetivo, como ya le venía diciendo, es contra violaciones o vulneraciones de derechos constitucionales consagrados, cabe mencionarlo, en la Constitución. Es necesario partir indicando que las constituciones modernas no solo establecen los derechos fundamentales de cada ciudadano, sino que establecen estas garantías
que el ciudadano puede establecerlas, hacerlas efectivas al momento de que se encuentre siendo violentado un derecho fundamental de cada persona. Las garantías constitucionales las encontramos también establecidas en nuestra norma suprema y establecidas en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Las mismas establecen desde la acción de protección, acción de habeas data, acción por incumplimiento, acción de medidas cautelares, la acción extraordinaria de protección. El tema que nos abarca ahora propiamente es la acción de protección. Sin embargo, como les venía diciendo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional fue creada justamente para, una vez que la Constitución, como norma suprema, otorga los derechos fundamentales de cada ciudadano, los principios por los cuales nos debemos regir cada uno de nosotros en este país, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales nos permite, nos otorga las herramientas necesarias para hacer efectivo en el momento que ese derecho se encuentra siendo violentado. Nos da las herramientas necesarias de cada uno de los procedimientos de cada una de estas garantías jurisdiccionales. No solamente basta con que el daño o el derecho fundamental se encuentre siendo violentado. La Ley de Garantías Jurisdiccionales establece los requisitos, establece el procedimiento que se debe adecuar para este tipo de acción. Es decir, la misma ley indica que para una acción de protección debe existir en primer lugar una violación de un derecho constitucional. Y en esto haré un paréntesis. Porque al momento de que existe una violación de derecho constitucional, el juzgador debe percatarse del mismo dentro de la acción y determinar si en verdad esa persona o ese grupo de personas se encuentran siendo violentadas en algún tipo de violación de derechos fundamentales. En segundo lugar, dicha violación se produce por una acción o por omisión de autoridad pública o de un particular. Esto quiere decir que la acción puede provenir tanto de un particular como de autoridad pública. Pero no solo eso. Ustedes saben que las autoridades públicas tienen la competencia de que de ellas emanen ciertos actos de carácter público, actos que pueden definir o actos que pueden establecer ciertos tipos de derechos o quitar a veces derechos. Entonces, cuando ocurre esto, cuando la autoridad pública o un particular emite algún tipo o produce algo u omite dentro de su competencia derechos fundamentales, se hace efectiva la acción de protección dentro de nuestro ordenamiento. También debe darse, otro de los requisitos, debe darse la inexistencia de otro mecanismo legal de defensa judicial adecuado y eficaz. ¿Qué nos quiere decir? Que la acción de protección, y esto a veces he visto en el pasar de la carrera, en lo que yo he podido verificar o vivir, por así decirlo, que hay muchos colegas que confunden la interposición de la acción de protección. La confunden en el sentido de dos cosas. A veces, y he sido testigo de esos, hay colegas que no establecen con claridad dentro de la acción o no determinan con claridad cuál es el acto que está haciendo, que está produciendo esa violación fundamental de derecho. Es decir, es necesario darle las herramientas al juzgador para que él mismo tenga la capacidad de discernir si en verdad está siendo vulnerado un derecho. Por eso la misma Ley de Garantías Jurisdiccionales le dice al ciudadano
se debe establecer, determinar claramente y especificar cuál es el acto que está haciendo o produciendo esa violación de derechos. Y por otro lado, se debe establecer cuando ya no haya otro mecanismo. Es decir, muchos abogados establecen a veces acciones de protección de manera errónea porque no han agotado las etapas ordinarias en el ámbito judicial o el ámbito administrativo.